Bueno, analizamos las cifras entregadas por el Ministerio de Salud con el médico infectólogo de la Clínica Las Condes, Juan Pablo Torres. ¿Cómo le va, doctor? Gusto saludarlo. Igualmente un gusto, José Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, fíjese que a propósito de esta pantalla que estaba mostrando más bien los recuperados que las personas que habían perdido la vida, en Chile también se ha dado una tendencia respecto del número de recuperados que supera el número de contagios activos. ¿Es una buena noticia eso? Sí, si vemos los datos de la evolución de la pandemia en Chile, efectivamente el R0, que es el número, ¿no es cierto?, que nos indica cuántos contagia un caso índice al resto, que inicialmente estábamos cercanos al 2,3, 2,4, se ha ido estabilizando en el último tiempo, ya más de una semana, en alrededor de 1,08 aproximadamente por ahí, lo que significa que eso sí muestra un nivel de estabilidad en estos últimos días, lo que es favorable, pero no es definitivo. No, evidentemente aquí no hay ninguna carrera ganada todavía, pero sí la doctora Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública, habló de que se podría hablar ya de una meseta en la curva. ¿A usted le parece? Esto a propósito de la cantidad de contagiados que hoy día fue de 552, pero que ha estado variando ahí en un número entre 450 y 500 y algo, ¿no? Efectivamente, y lo que sí tenemos que considerar es que esa meseta existe, siempre va a depender del tipo y del número de test que se esté haciendo en la población. En la medida que eso crezca, sin duda que puede ir variando, pero las cifras sí han sido estables, y también lo que es favorable desde ese punto de vista es que el número de pacientes en ventilación mecánica Claro. se ha mantenido bastante estable ya en los últimos, prácticamente en las últimas 2 semanas. Así que yo creo que sí hay una tendencia a observar eso, por lo menos hasta este momento, siendo esto una situación muy dinámica. Absolutamente. Y también los pacientes denominados críticos que están conectados a ventilación mecánica se han mantenido relativamente estable también, aunque claro, es una apreciación, como lo señalaba el otro día el ministro, algo subjetiva, ¿no? Respecto de que es el equipo médico y el médico tratante el que determina de forma, bueno, tendrá algunos factores de objetividad, pero también desde otros factores que también son un poco subjetivos, lo decía el propio ministro. Pero eso también se ha mantenido estable, lo que es una buena noticia, pensando en que la cifra de muertos de personas que han perdido la vida también se ha mantenido relativamente moviéndose en los márgenes, 13 el máximo, 6, 8, 9. Hay una estabilidad generalizada, parece, ¿no? Sí, pero también hay que tener una apreciación en los datos, que estamos viendo los datos nacionales, y este virus tiende ya lo hemos ido aprendiendo, a comportarse muy de clústeres, de zonas puntuales en donde esas zonas pueden estar afectadas. Por ejemplo, los porcentajes de positividad de los test pueden ser muy variables en la región metropolitana, que es cercana al 8%, pero en Magallanes o en Arica pueden Claro. superar el 20%. Entonces hay que llevar un monitoreo muy kilómetro por kilómetro, tal como se está haciendo, ojalá de la mejor manera, para estar atento a la aparición de estos nuevos casos. Doctor, se habla de cierto temor en los sectores y en los barrios más populares o en los barrios, digamos, donde las personas viven en menor cantidad de metros cuadrados y se desarrollan también su actividad diaria en menor cantidad de metros cuadrados. Eso también podría significar, por ejemplo, la aparición de varios clústeres que de repente aumenten la infección. Sí, y de hecho era esperable que a esta altura de la pandemia viéramos justamente un cambio, ¿no es cierto?, de algo inicial que afectó principalmente a la zona oriente de Santiago y también a otras regiones del país, ¿no es cierto?, y que coincidía con personas que trajeron, por así decirlo, el virus de sus viajes, sus vacaciones al país, etcétera, circuló en esa zona, y ahora, después de un mes, empiezan a aparecer los casos en la zona sur de Santiago, en la zona con mayor cantidad de habitantes, lo mismo en algunas otras ciudades del país. Eso lo vimos y tuvo la misma dinámica cuando tuvimos la pandemia del H1N1 por influenza en el año 2009. Ocurrió la misma situación, así que eso ocurre, va a seguir ocurriendo, y ahora el punto es llevar un monitoreo tal que permita tomar a tiempo las medidas de aislamiento social, como son las cuarentenas, y vemos lo que pasa, ¿no es cierto?, en el informe de hoy, en donde eso va a implicar, y por varias semanas probablemente, ¿no es cierto?, ir agregando más comunas en cuarentena e ir haciendo un monitoreo, porque esto se puede ir desplazando hacia otras regiones o hacia puntos focales, como han sido los hogares de ancianos y algunos otros puntos también de especial cuidado.
Hay varias, bueno, la discusión se da todos los días porque evidentemente interesa mucho el tema de lo que se han denominado erróneamente, lo ha dicho el ministro, como test rápido, que no son en el fondo para detectar la enfermedad en sí misma como para diagnóstico, sino que más bien para saber si la tuviste o no la tuviste, o si el virus estaba circulando por tu cuerpo o circuló por tu cuerpo y desarrolló los anticuerpos del combate directo y los de inmunidad de largo plazo, que son estas inmunoglobulinas, los IgG famosos y los IgM, si no me equivoco también, doctor. Así es. ¿Es importante realizar ese testeo? Sí, la etapa en la que estamos entrando, y así lo sugería también, ¿no es cierto?, el comité asesor del COVID, apunta a que, por ejemplo, la definición de caso, ustedes ya saben, desde ayer se amplía, incluye otros elementos de manera de ser más inclusiva, y también se sugieren establecer algunas estrategias de testeo más masivo. Y ahí cada examen tiene su valor. La reacción de polimerasa en cadena y el test rápido que hay de varios tipos, el de antígeno al diagnóstico de la etapa más aguda de la infección y el testeo, ¿no es cierto?, a través de test serológicos o, como bien tú mencionabas, de IgM, IgG, que tienen que ver más bien con un examen más de salida o bien de ver cómo quedó el estatus inmunológico de una persona frente a la infección. Entonces, es muy probable que la estrategia apunte a aumentar el testeo de ambos tipos de exámenes. Por un lado, testear más personas que están en la fase aguda, de manera de aislarlas y someterlas a una cuarentena rigurosa y a sus contactos también. Y por otro lado, a estos testeos que van a ver el estatus inmunológico de manera de poder ver quienes ya superaron la infección, aunque aún tengamos, ¿no es cierto?, las dudas de qué tan efectiva puede ser esa protección y por cuánto tiempo puede durar, pero sí da un sello de que esa persona tuvo la infección en las últimas semanas al menos, como para conocer su estado serológico. Otro de los datos que ha dado el gobierno a través del ministro de Salud es que en la OMS se discute ya una cifra que es bien impresionante, que hay un 75% de las personas que contraen el virus sería asintomático. Eso, claro, uno puede mirar el vaso medio lleno y decir es una buena noticia, porque eso quiere decir que lo más probable es que tengo una alta probabilidad, ¿no?, de que efectivamente me contagie con el virus, que de alto nivel de contagio y no pase nada. Pero es una mala noticia pensando en que los infectados asintomáticos pueden contagiar a personas vulnerables, ¿no? Absolutamente. Nosotros sabemos que en esta pandemia, en que todavía no tenemos una vacuna disponible, va a ir infectando paulatinamente y por el grado de transmisión que tiene en algún momento, y eso puede durar algunos años incluso, a toda la población, salvo que no tengamos una vacuna. Ahora, el rol que puedan tener las personas asintomáticas justamente es que pueden ser transmisores de la infección y ahí es donde sobre todo pueden contagiar a grupos de riesgo, que es lo que nos complica. Por eso es que probablemente en estas etapas y las estrategias actuales van a ir a aumentar, si bien no se puede hacer a toda la población, eso es inviable si lo pudiéramos testear a la población todos los días, pero sí ir seleccionando ciertos grupos, no solamente ampliar el testeo haciendo más inclusiva la definición a los que tengan casos sospechosos, a los contactos, a los grupos de riesgo y probablemente también estableciendo algunas estrategias piloto de ciertas regiones que lo ameriten, de ir testeando a población asintomática justamente para ir conociendo esa cifra e ir tomando las medidas de monitoreo y también de aislamiento social que correspondan a tiempo. Eso es muy importante de ir testeando ahora probablemente a personas asintomáticas, no a todas, pero ir seleccionando algunas poblaciones para poder ir conociendo ese porcentaje de transmisión pues de manera a tomar las medidas geográficamente de una manera a tiempo, oportuna y adecuada. Doctor, hay bastantes dudas también respecto de lo que podría ser el futuro inmunológico respecto de las personas que han contraído este virus. Hay poca certeza respecto de si esto nos va a dejar inmunes un año, 3 meses, 6 meses, o no sé, pues como otros virus como el del sarampión que uno le da una vez en la vida y después ya no te da más. Pero el comportamiento de los coronavirus con material genético de ARN, ¿cómo dice la experiencia científica que se comportan en general?
Sí, bueno, es una excelente pregunta y muy relevante de contestar para lo que se nos viene, ¿no es cierto? La verdad es que lo que sabemos hasta ahora es de que las personas que se infectan, si es que uno le mide los anticuerpos, su respuesta ya sea IgM, IgG, serológica, prácticamente el 100% de ellas, cuando se han hecho estudios controlados, presenta al día 14, ya prácticamente todos ellos presentan esa respuesta. Ahora, ¿qué tan protectora, qué tan neutralizantes para la infección son esos anticuerpos y cuánto tiempo dura esa inmunidad? La verdad es que la respuesta para eso más correcta es que no lo sabemos. No tenemos la evidencia en este momento para contestarlo. Sabemos y podríamos extrapolarlo, como bien tú dices, de otros coronavirus, pero tampoco tenemos esos datos de manera certera, y de algunos otros virus respiratorios como influenza, en que sí existe vacuna. Sabemos que hay que vacunar todos los años para que se mantenga la inmunidad, pero eso tampoco es totalmente extrapolable. Lo que nos va a ayudar en esto va a ser generar la vacuna, que ya hay algunos estudios un poquito más avanzados, ¿no es cierto? Pero también la línea de tiempo en eso no viene antes de un año. Y posiblemente, si es que la inmunidad, en la medida que la vayamos conociendo, no es tan sólida, tan robusta, sea necesario poner más de alguna dosis en ciertos grupos etarios y quizás repetirla de manera anual, hasta que eso vaya controlando la inmunidad en la población general, ya la mayoría tengamos anticuerpos, y eso finalmente nos va a ir haciendo salir definitivamente de esta pandemia. Pero eso va a tomar un buen tiempo todavía, varios meses y probablemente más de algunos años para llegar a esa situación ya de total control. Muy bien, doctor, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, José Luis, un gusto. Un gusto, Muchas que esté muy gracias. bien.